4 horas con ella. Es el mejor mensaje que le puedo dejar a todas las Como ese amigo, ciertas oportunidades, porque yo solita no puedo cultivar una sensación de paz y de tranquilidad espiritual. Aprendamos a amar a nuestros niños, a respetarlos. Orando y pidiendo perdón. Yo pienso que cuando hay sanidad y hay orden, hay como respeto hacia ti mismo. Duro para llevar este mensaje de fe, de amor, de esperanza, de salvación. Yo me levanto con una energía impresionante. Yo digo que eso es Dios, o sea. Padre, dándole las gracias por estar hoy en este programa, me lanzo con una pregunta que le va a dar una idea a los televidentes de por qué está hoy usted aquí. ¿Quién fue Juliet? Bueno, Juliet fue una mujer, madre de familia, a la cual intentamos liberar y frenar el proceso que había hecho destrozos en su vida, en su salud, a causa de la brujería. Intentamos con todo mi ministerio salvarla, pero no pudimos. Es un caso que verdaderamente pues, me llegó a las entrañas porque ella en su lecho de muerte me mandó a decir que allí donde fuera a estar, ella iba a estar rezando por mí, por mi ministerio, porque había sido el único sacerdote que le había creído y que se había comprometido de verdad a tratar de librarla de eso, pero que ella se conformaba con la voluntad de Dios y que moría perdonando a los enemigos que le hicieron eso, ya que los médicos no pudieron determinar cuál fue la causa de su muerte. ¿Y cuál fue el cuadro con que llegó hasta usted? Esta mujer estaba, ella al principio empezó secándose en los huesos, se fue adelgazando, aunque comía bien y todo, pero los alimentos a causa del bebicio que le dieron no los asimilaba. El proceso, la lucha que yo tuve pues tratando de liberarla fue casi de 1 año. Y más sin embargo al final la mujer pues parecía en embarazo, el ombligo parecía una campana, un vaso así por encima de su barriguita, con unos dolores atroces y esa inflamación no sabían los médicos de qué procedía, porque según los exámenes pues estaba normal. Entonces nosotros luchamos, intentamos, pero como en algunos casos el Señor como que permite que ciertas almas sean víctimas y que den la vida como su Hijo Jesucristo por tanta maldad que hay en el mundo. Entonces eso me movió a seguir luchando, a seguir optando, a seguir creyendo a la gente, y dije, no puedo dejar que la gente muera por la causa de la maldad cruzando las manos, no. O sea, si el Señor en el sacerdocio nos dio toda la fuerza necesaria para detener la obra del mal, es más, San Juan nos dice que Jesucristo se encarnó para deshacer las obras del diablo. Por eso es triste que muchos teólogos pues a veces como que niegan la existencia del diablo o la capacidad que tenga de poseer a las personas, cuando es una realidad bíblica que está atada en muchas culturas, no solamente la judeocristiana. Padre, cuando llegó hasta usted esta mujer llamada Juliet, ¿usted no era sacerdote exorcista? No, sí, en ese momento yo era... Lo que pasa es que, a ver, hay que entender... dependiendo de lo que entendamos por exorcista y los tecnicismos legales. ¿Cómo le explico? El exorcista es, hay 2 tipos de exorcismo, el litúrgico y el carismático. Entonces el litúrgico es el sacerdote que tiene el permiso de su obispo, que es nombrado oficialmente como representante de la iglesia para atender los casos de posesión diabólica. ¿Bien? Entonces ese es, digamos, el exorcista litúrgico. Actúa en nombre de la iglesia con la investidura sacerdotal delegada por el obispo. Eso es lo que dice el Código de Derecho Canónico, si no estoy mal, en el canon 1127. Pero está el exorcismo carismático, o que también llamamos liberación en algunos ambientes, que es simplemente una persona que por un don divino, por la divina gracia, recibe el poder y la potestad para expulsar demonios, que no utiliza el ritual de la iglesia, que simplemente le pide al Señor que se apiade de esa criatura, simplemente impone sus manos y ora, simplemente utiliza la fuerza de su fe.
también es que si usted me pregunta, ¿Juliet era posesa? No era posesa, porque ella no tenía manifestaciones pues como de hablar en otros idiomas o flotar como en otros casos que me ha tocado a mí, personas que se le iban del suelo cuando le estamos haciendo una liberación o un exorcismo. Ella no, o sea, si usted la lleva a un sacerdote, como ya pasó por tantos, diciendo, ay, pero es que yo lo único que tengo es una enfermedad que los médicos no detectan, no saben qué es. Ajá. Y yo sé que es brujería porque, bueno, ella sabía que era una cuestión de la familia, de que había gente que la había odiado, envidiado y que la quería matar, y la mataron espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no sería, digamos, tampoco, si vamos técnicamente, un caso para un exorcista, porque estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad espiritual causada por la brujería. Pero sí, en realidad, sí requiere de una persona que tenga el carisma de liberación para romper ese hechizo o esa brujería de magia negra de muerte. Padre, ¿cuántas Juliet habrá en Colombia y en otras partes del mundo? Pues a mí me ha tocado ya con Juliet, creo que es la cuarta persona que me ha tocado ver morir por causa de la brujería. 2 personas no creo que fueron 3 en Argentina y Juliet aquí en Colombia. ¿Por qué? Precisamente porque es que no, en el caso de Juliet, gracias a Dios, ella tenía la conciencia de que tenía el problema, que estaban haciendo brujería, sabía porque es que se lo dijeron y le declararon y le dijeron, te voy a matar. Entonces ella sabía lo que le estaban haciendo. No concordó en ese caso con que con su sacerdote y el de su párroco le creyesen y le diesen un cuidado paliativo, o por lo menos para detener eso a tiempo, sino que ya se esperó demasiado cuando ya la enfermedad se había vuelto física, no solamente espiritual. En los otros casos que yo vi, que me tocó presenciar, que luchamos, pero ya al final también, pero ya va demasiado tarde, es porque incluso la misma persona a veces cree que eso no es brujería, que a lo mejor pues todavía no lo han detectado los médicos, entonces no está ni siquiera la fe de la misma persona que está fracada por la brujería. Es una de las cosas pues que en el libro, que ya luego hablaremos de él, yo digo es que la brujería no necesita que usted crea en ella para afectarlo, porque si no sería de un efecto psicológico, y estamos hablando que la brujería lo que hace es desatar las fuerzas del mal para que puedan atacar a una persona, porque el demonio está muy limitado en su actuar. El demonio, si usted lo ve en el libro de Job, le tiene que pedir permiso a Dios para atacar a Job. Pero ¿qué pasa? Dios permite que el demonio actúe en nuestro mundo cuando un ser humano libre lo invoca o lo conjura contra otra persona. En ese momento ya tiene la autorización de Dios porque es nuestra libertad y Dios respeta nuestra libertad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezará, ya más adelante hablaremos, una lucha de fe, de la fe del brujo en Satanás contra la fe del cristiano en Dios. El que tenga más fe gana. Eso yo se lo he dicho a todas las personas que me toca atender. A ver, padre, yo he conocido personas, o mejor dicho, me han llamado muchas personas que necesitan una liberación, que están pasando por cosas extrañas y me dicen, Miriam, ayúdeme, yo no sé dónde remitirlas. Y yo pensaba precisamente, conociéndola a usted, que ¿por qué los sacerdotes y en general los religiosos, si en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay tantas referencias al mal a través de brujos, a través de hechiceros, en fin, no sé, todavía niegan esto, niegan esta realidad en el mundo de hoy? Mire, hay varias razones para que ocurra eso en la Iglesia Católica. Una de las principales razones por la cual muchos sacerdotes y obispos niegan la realidad de la brujería y de su eficacia, e incluso le obligan a otros sacerdotes que vienen acá desde fuera a dar conferencias a Colombia, les prohíben hablar de que la brujería tenga eficacia. Primero, porque ellos dicen, es que es para no patrocinar como digamos la paranoia y que entonces se vuelva esto pues que todo el mundo crea que está embrujado. Sí. ¿Cierto? Sí y no, porque vuelvo y digo, la brujería no depende de la psicología. No quiere decir que cuanto más hablemos de brujería, entonces más afectados van a ver. No, la brujería lleva su ritmo y es una realidad. Y ella misma, como es la maldad actuando en el mundo, así como Dios actúa en el mundo, el malo actúa en el mundo. Mira que San Pedro dice, el diablo como león rugiente anda rondando buscando a quién devorar. Ajá. Entonces él va a seguir buscando a quién devorar independientemente que se crea en él o no. Ahí viene la otra parte. El gran trabajo que ha hecho
el demonio, que es un gran teólogo, es hacer creerle a los mismos sacerdotes y pastores que él no cree, que no existe. Él es el primer interesado en hacerle pensar a obispos y sacerdotes que él no existe, o que es inofensivo, o que es todo cuestión psicológica, cuando la realidad en la Biblia es otra cosa. Nosotros vemos, por ejemplo, los brujos del faraón enfrentándose contra Moisés, y no fueron poquitas las cosas y los signos que hicieron. Luego, yo no puedo decir que la brujería no tenga poder, porque la Sagrada Escritura está diciendo que hicieron unas plagas muy parecidas a las que Dios le concedió a Moisés hacer para poder convencer al faraón. Entonces, eso es una cuestión para que yo ponga en el libro para que reflexionemos qué pasa entonces. ¿Y sabe cuál es el tercer punto? Para que no nos quedemos en esto mucho. Es que la iglesia tiene miedo de que se vuelva a levantar esa antigua llaga y estigma de la Inquisición, de la cacería de brujas. Yo no llamo a que vayamos a cazar las brujas como antes, en la Edad Media, pero sí digo, que tienen un poder, lo tienen, porque si no, Cristo no le llamaría al diablo al príncipe de este mundo. Si él, siendo el rey del universo, le llama príncipe de este mundo, quiere decir que tiene algún poder en este mundo. Luego, los que estamos en este mundo, a los que Cristo le dice al Padre, los dejo en este mundo, cuídalos, porque ya no son del mundo, pero el mundo está en contra de ellos. Nosotros tenemos que buscar una manera de cuidarnos de esas acechanzas del demonio, del mundo y de la carne que están tratando de hacerle daño a los hijos. Y para avanzar, padre, una preguntita más con respecto a esto. ¿Ustedes en el seminario no ven una cátedra, una materia que hable precisamente sobre estas cosas, sobre la hechicería, sobre cómo obra el mal a través de estos personajes, sea un chamán, sea un brujo, no sé, un espiritista? Lastimosamente, no. Imagínense que, no voy a decir ni el seminario ni dónde, pero un seminarista me decía, padre, usted que es exorcista, mi profesor de teología acaba de decir que los ángeles no existen, que los demonios tampoco existen. ¿Qué hago? Imagínense, si eso están bebiendo los sacerdotes, pues yo veo muchas veces que hay gente que se desespera porque es que mi párroco no me creyó, es que, no, pero yo le digo, a veces no es culpa de ellos, ni de los obispos, porque es que eso fue lo que bebieron en los libros. ¿Qué pasa? Digamos que los que estamos metidos en esto, fue el de arriba el que nos metió, es decir, la mayoría nos puso un caso al frente, un enfermo, un poseso que tenía la posesión diabólica, y uno hace como en la parábola del buen samaritano, o me doy la vuelta y digo, ay, no, es que yo no tengo el permiso del obispo para atenderlo, o digo, no, es que esto es un problema psicológico, y le doy el rodeo como hizo el sacerdote de la parábola, o como el fariseo, como el escriba. O puede hacer como el buen samaritano y decir, bueno, yo no lo puedo dejar aquí tirado, algo tengo que hacer, Señor, ayúdame, por favor. Mira a este hijo tuyo sufriendo, ayúdalo. Y de pronto, ¡pum!, se liberó. Entonces uno dice, pues Dios me dio la capacidad, ayudemos. No dejemos tirados a esos pobres apaleados, porque el Señor dice que a ese pobre hombre lo apalearon, lo dejaron semidesnudo. ¿Cuántas personas, por los mismos brujos, como yo contaba, que es una de las cosas que más me llamó la atención a mí, una mujer en Cali, que me decía, al marido lo arruinaron, a ella le empezaron a enfermar con unas depresiones, con ganas de que se quitase la vida. Fue donde el sacerdote, el párroco, y le dice, no, hija, no piense en esas cosas, no se sugestione, deje pensar eso, pero no, que yo me siento que no soy la misma. Se fue donde el obispo, y el obispo le dijo, no, eso es un problema psicológico, busque ayuda profesional. Ella decía, no, o sea, yo no estoy loca, yo sé lo que yo era y lo que soy ahora y no soy la misma. Entonces decide irse para donde la bruja más famosa de Cali. Y se presenta allá donde la bruja y le dice, mire, yo no sé, a mí no me quisieron creer, pero yo sé que me están haciendo una brujería y vengo a que me haga una contra. ¿Y sabe lo que le dijo la bruja? Sacó la foto de ella y le dijo, mire, yo soy la que estoy haciendo el trabajo. Y si quiere que salvarse, me tiene que pagar el doble de lo que me pagó la otra por matarla a usted. Entonces, imagínese uno en la desesperación, porque muchos católicos, es lo que yo digo a los obispos, las ovejas se nos están yendo. En el peor de los casos se van del brujo. En otro caso puede iniciar de un pastor protestante que sí le hace caso, porque yo he conocido gente que dice, yo fui donde todos los sacerdotes, me recorrí todas las diócesis y nunca me atendieron. Fui donde un pastor protestante y allá sí me atendieron, me hicieron la liberación, me oraron, se comprometieron conmigo. ¿Para qué voy a volver a la iglesia católica? Si allá no me creyeron, si allá me insultaron mi dolor mandándome para un psiquiatra, a donde un psicólogo. Entonces yo digo, no puede pasar eso, tenemos que dar una opción católica para que el católico no tenga que buscar en las fuerzas del mal, porque el Belcebú no puede expulsar al Belcebú, un brujo no puede expulsar al diablo.